Buenos días, tardes, noches, compañeras, compañeros, bienvenidos. Esta emisión de Alternativas cuenta con la presencia de Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Defensa Petrolero del Ecuador, con quien vamos a discutir cómo se ha avanzado desde los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa, cómo se ha profundizado el debilitamiento del sector energético y sobre todo del sector petrolero para provocar una privatización masiva que termine, esos recursos que terminen en manos de los círculos íntimos del presidente de turno. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, yo quiero reconocer la posibilidad que nos da Pedro Páez y su espacio digital para expresar algunos puntos de vista que tiene el Frente de Defensa Petrolero en torno al tema del bloque Sacha, de OCP y, en definitiva, de la defensa de los recursos naturales. Quiero decirle a la audiencia que nosotros lanzamos una campaña mediante la cual pedíamos una colaboración a los simpatizantes de esta tesis, o sea, de la no privatización de los sectores estratégicos. Y Pedro, gentilmente, con un corazón inmenso, me dice, yo tengo mi espacio digital y en este podemos hablar con profundidad sobre este tema. Esto, Aquí a yo quienes creo que el mérito participamos en este fundamental tema, es nos congratuló muchísimo. el mérito fundamental es de nuestra audiencia, ¿no? Porque tragarse a veces hasta 5 emisiones semanales de hora y media implica verdaderamente un compromiso con conocer cuáles son los problemas del país y buscar alternativas. Yo creo que lo que viene haciendo el Frente de Defensa Petrolero en conjunto con otras organizaciones que pueden tener sus problemas, que pueden pertenecer a distintas visiones ideológicas, que pueden inclusive tener diferentes referentes electorales, ahora que está de moda ese tema. Yo creo que es fundamental este esfuerzo que se está haciendo para defender la soberanía nacional y sobre todo para defender lo que es el pan de los ecuatorianos, el tema del petróleo, ¿no? Efectivamente, esto que destaca Pedro es importante. El esfuerzo del Frente de Defensa Petrolero no es solamente de esta estructura, es de un conjunto de organizaciones sociales, de un conjunto de ciudadanos que están interesados en que se cumpla, se respete lo que dice la Constitución respecto a los sectores estratégicos. Esto ha motivado que aprendamos a no tener una posición sectaria respecto a aquellos que también defienden, pero están desde otras visiones políticas e ideológicas inclusive. Pero ¿qué nos une? Nos une precisamente la defensa de los recursos naturales como patrimonio de los ecuatorianos para que sea utilizado en servicio de los ecuatorianos. ¿Puedes, por favor, empezar recordándonos qué dice la Constitución respecto a nuestros recursos naturales? Perfecto, vamos a revisar un poquitín esto de manera muy clarísima para que conozca la ciudadanía este particular. El 313 de la Constitución nos dice: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Esta es la delegación que le da el pueblo ecuatoriano respecto a estos sectores estratégicos. Reitero, administrar, regular, controlar y gestionar. Estos son acciones concretas que tiene obligatoriamente desarrollar el Estado ecuatoriano. El 315 dice: el Estado constituirá, para efectos de aplicar lo que dice el 313, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Aquí me detengo un momento. El Estado no solo que crea las empresas públicas, la Constitución no solo que crea las empresas públicas, además le da este carácter de personalidad jurídica con autonomía.
Esto significa, en buen romance, distinguida ciudadanía, significa que las empresas públicas no son un ministerio de Estado. No es que se le puede asignar recursos y quitarles recursos. Es una institución con personalidad jurídica, con autonomía financiera, económica y administrativa. Adicionalmente, el 315 también dice, esto es importante, los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Esto dice la Constitución. Los asambleístas que estuvieron redactando la Constitución dijeron clarísimamente, primero, hay un sector estratégico. Segundo, para administrar, gestionar, etcétera, este sector requerimos unas empresas públicas que tengan una ley propia, que se rijan por una autonomía administrativa, económica y financiera, pero además, como son empresas que en la industria en la que se debatan, en la que estén, van a generar recursos económicos, recursos financieros, le está diciendo, esos recursos no son del gobierno central, esos recursos son preferencialmente, son para reinvertir, son para mejorar el negocio. Tú pones una tienda, ¿no es cierto? Tú pones una tienda en un barrio y los recursos que te ingresan no son para ponértelos en el bolsillo o darle a tu querida mamá o a tu abuelito. Los recursos que tienes ahí son fundamentalmente para reinvertir. Las perchas del negocio están cayéndose, mejóralas. Los proveedores no me dan con la suficiente tiempo los recursos, mejóralos. Necesito un dependiente mayor, de mejor capacitación, capacítale. Necesito refrigeración en este espacio, contrata este servicio. Pero esto que le está diciendo en buen romance, la Constitución. Y el 316 dice, para terminar este espacio del tema constitucional, dice, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. El Estado podrá, en forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en casos que establezca la ley. Este es un punto que me parece que es fundamental. A ver, para nuestra audiencia, subrayemos. Del artículo 313 al 316 está no una opción para los gobiernos de turno, sino una obligación de cualquier gobierno, independientemente de la ideología, independientemente de a quién verdaderamente se deban, que obviamente en los últimos años se ve claramente que no se deben a los intereses del pueblo ecuatoriano, a los intereses de la nación, sino a sus bolsillos personales. Tienen la obligación constitucional de garantizar que es el Estado ecuatoriano a través de las empresas públicas lo que tiene que gestionar, regular, administrar los recursos, nuestros recursos naturales. Así es que este último punto que acaba de mencionar Jorge, yo creo que es crucial. Solo por excepción puede el gobierno delegar una parte del negocio, una parte de la gestión de los recursos naturales a la empresa privada. Pero lo que hemos visto desde el gobierno de Moreno para acá es una sistemática y masiva ruptura, digamos, de la norma, ruptura de la institucionalidad, sabotaje a la institucionalidad inclusive, porque han planteado una apertura para que sean sus amigos nacionales e internacionales los que terminen haciéndose de todo el sector eléctrico. Los apagones son parte de ese problema, crear el problema, ¿no es cierto?, para luego vender la solución. Y aquí subrayaría el tema de que mencionaste en el artículo 315, la autonomía administrativa de esas empresas, ¿no? Esto de aquí es fundamental porque ha sido una práctica
muy acelerada, muy masiva en los últimos gobiernos, sobre todo el de Lasso y el de Noboa, el meter la mano a las empresas públicas, Petroecuador, las empresas eléctricas, inclusive durante los apagones, en lugar de permitir que esas empresas puedan reinvertir preferencialmente, como mencionabas, para garantizar un buen servicio, para garantizar que haya una buena producción de energía en el país, lo que han hecho es sacarle la plata para pagar la deuda externa, para favorecer a los especuladores, para favorecer a los banqueros, ¿no es cierto? Dejando insoletas la situación del país. Pan para hoy, o diríamos nosotros, migajas para hoy, hambre para mañana, porque si es que no se invierte en la industria petrolera, lo que tenemos, si no se invierte en la cuestión eléctrica, lo que tenemos son los apagones, clarito. No se Así es. invirtió en el mantenimiento del parque termoeléctrico, vino la sequía, apagones, crónica de una muerte anunciada. Y lo mismo está pasando en el sector petrolero. Recordemos, Jorge, que en el 2021, recién instalado el gobierno de Lasso, de manera muy arrogante dijo, bueno, vamos por decreto, vamos a duplicar la producción petrolera. Y en ese mismo decreto decía que iba a hacer juicios de repetición a todo funcionario público que provoque que haya un arbitraje internacional. Al mismo tiempo que abría las puertas para que hayan más arbitrajes internacionales y su procurador Íñigo Salvador estaba dando con bombos y platillos la razón a las transnacionales en contra del interés nacional al que estaba obligado a defender, al que le estaba pagando el país para que defienda. Entonces, yo creo que es fundamental ubicar que inmediatamente, para que vean las trampas en las que a la que nos lleva este tipo de políticas, los campos ya privatizados, sobre todo aquellos en los que tenían, por ejemplo, Schlumberger y Halliburton, que son de las empresas transnacionales las más tecnológicas, las que verdaderamente podrían potencialmente, no creo que lo hayan hecho, pero potencialmente podrían aportar, contribuir al desarrollo tecnológico del área, inmediatamente le plantearon arbitrajes internacionales. Y los resultados, además de estos arbitrajes que no se sabe cómo estarán negociando, que no se sabe cuántos cientos de millones le van a costar al pueblo ecuatoriano, ya la Procuraduría decía el año anterior que tenía 57.000 millones de dólares, 55% del Producto Interno Bruto del Ecuador, destinado a pagar estos arbitrajes en los que nos han metido los neoliberales. Pero los efectos en la realidad es que en lugar de aumentar la producción, decían hasta 1 millón de barriles, se ha bajado de 500.000 que estaban en ese momento, en el 2021, ahora estamos en 270, no sé si tiene los datos más cercanos, Jorge, 270, 280.000 barriles diarios de petróleo, con el agravante de que tenemos ya que pagar el arbitraje internacional a estas empresas que han beneficiado de las políticas privatizadoras. Yo quisiera, antes de responder a esta pregunta puntual que tú haces, recordar una anécdota personal. Yo Claro. estaba leyendo la novela de Gabriel García Márquez, La hojarasca, Mm. y visito los campos de Ancón, cuando estaba ya para revertirse, cuando ya eran parte del Estado ecuatoriano, cuando habían depletado todo ese campo, cuando había arena, polvo y cenizas. Y entonces digo, Gabriel García Márquez creo que se inspiró acá, porque eso es la privatización. Los campos de Acón, cuando se tenía una producción de un petróleo de un grado API altísimo, Claro, decían al que los final ingleses le ponían entregaron al directamente el Estado. petróleo sin refinar en los carros, ¿no? Y que el carro Exacto. funcionaba. No había que procesar para hacerle gasolina. Al final se recogía en tazas, literal, O sea, literal, se nos recogía en chuparon la tazas. sangre en todo lo que podían y después nos dejaron con los pasivos sociales y ambientales. Exacto, exacto. Ahí quedan sus fierros, ahí quedan sus fierros viejos, ahí quedan los campos depletados. No, yo no me he llevado, pero se ha llevado la renta del sector petrolero. Por lo tanto, nunca olvidaré esta lectura de la hojarasca que me dejó conmovido cuando llego a Ancón y conozco, esto era privatización, sí, esto es privatización, esto es lo que nos dejaron las transnacionales. Respecto al tema de la producción petrolera, en enero del 24, la producción nacional estaba en 401.000 barriles diarios, en enero del 24. En enero del 2025 está en 379.000 la producción
petrolera del campo. Ha disminuido. La producción petrolera de Petroecuador ha disminuido notablemente, sin considerar la producción de años anteriores. O sea, el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, el gobierno de Noboa no han podido gestionar, cumplir una de las normas de la Constitución. Hay un elemento que me parece también importante para terminar el tema constitucional. La Corte Constitucional, en el 30 de enero del 2012, en una publicación del registro oficial del suplemento 629, dice: interpreta los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución de la República en los siguientes términos. Debe entenderse que la Constitución de la República en los términos debe entenderse que las empresas públicas únicamente gozan de la facultad de gestionar los sectores estratégicos y o prestar servicios públicos para los que hubieran sido autorizados sin que les sea permitido, a su vez, a dichas empresas públicas delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos. ¿Por qué hago referencia a esta nota? Porque en la época de Moreno se quiso desde Petroecuador delegar a la iniciativa privada la concesión de campos. Evidentemente, contrariando efectivamente lo que dice la Constitución. Por eso, el actual presidente ciudadano norteamericano ecuatoriano hizo lo correcto. En primer término, emitió a través de la ministra de Energía y Minas encargada el decreto 40, en el cual se plantea dos temas. Uno, la declaratoria de excepcionalidad. Y segundo, el transferir la operación del campo Sacha a el Ministerio de Energía y Minas. Entonces se curó respecto a este tema. De lo que no se curó son de varias cosas. Primero, no nos ha dicho nadie ha comunicado al país cuáles son los análisis técnicos, financieros, económicos que permitieron la declaratoria de excepcionalidad. No se trata de decir, tú, mañana, Pedro y compañeros que nos escuchan, preparan una riquísima espumilla y nos dicen que es excepcional. ¿Y quién asegura que es excepcional? No, es que yo lo hice. El ingeniero tal dijo. No, esa espumilla para que sea excepcional tiene que ser producto de un análisis profundo, económico, financiero, técnico, en claro. todos los órdenes, ecológico, etcétera. De tal manera que esto tiene que transportarse al país. Yo estoy elaborando la espumilla y todos los días produzco 100. Me tienen que decir en esta declaratoria de excepcionalidad que desde mañana voy a dar una renta de 150. ¡Ah, qué maravilla! Usted está inventando un tema interesante. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Hasta este momento no han presentado al país esta declaratoria, este informe que declara excepcional al tema de Sacha para poderlo transferir a sectores privados. Claro, El segundo elemento, en ese sentido, Jorge, lo que ha hecho el gobierno de Noboa es lo procedente, pero no lo correcto, digamos. Habría que ser más sí, precisos en los términos. Es decir, es lo procedente jurídicamente, pero es una forma, es una leguleyada para cumplir con lo que dice la letra, un cuidado que no ha tenido en ninguno de los otros campos, ni en los derechos humanos, ni en el tema de la vicepresidenta, ni la persecución a opositores, tanto de sectores progresistas como de la propia derecha, como el señor Topic, que no ha tenido en la contratación pública, que no ha tenido en absoluto en la situación eléctrica, que no ha tenido en absoluto en la situación de salud del país. Pero aquí han tenido el cuidado, ¿no es cierto? Seguramente lo vienen pensando desde hace muchísimo tiempo, de cuidar un poquito las formas. Pero como bien estás mencionando, en el contenido, y ahí te corté porque nos falta la segunda parte, en el contenido, en realidad, no pueden dejar de vislumbrar, no pueden no pueden dejar de permitir traslucir sus protervos intereses, porque la declaración de excepcionalidad no es un juego, no es una burla para el país, sino que al contrario tendría que ser específicamente argumentado
con un estudio técnico adecuado. Pero además tendría que establecerse, ¿no es cierto?, que inclusive si es que hay una excepcionalidad, habría que establecerse cuáles son las ganancias netas para el país de esa participación en comparación con la operación de la empresa pública. Y en eso Así creo es. que los trabajadores petroleros han tenido una muy firme, muy técnica trayectoria de denunciar de manera clarísima, ¿no es cierto?, la diferencia entre los costos que tiene la empresa pública, que presenta la empresa pública, con respecto a los costos promedios que presenta la empresa privada. Y aquí no estamos hablando solo de un problema de declinación de la producción de los pozos, de la declinación natural geológica que implica una explotación luego de algunos años, sino que estamos hablando de una inflación de costos que se ha visto muy patente el momento en que se cambian los contratos de prestación de servicios a participación, de participación a prestación de servicios, y el mismo campo, el mismo pozo petrolero refleja costos, entre comillas, ¿no es cierto?, totalmente distintos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ubicar que Petroecuador, CEPE, siguiendo la tradición de CEPE anteriormente, ¿no es cierto?, se han caracterizado por presentarle al país las condiciones de eficiencia económica y técnica que han permitido no solamente establecer los menores costos, sino garantizar que el recurso perdure en el tiempo, es decir, optimizar en el tiempo la tasa de explotación, porque ese es el otro tema. El momento en que pasa a manos privadas, ¿no es cierto?, la empresa lo que quiere es sacar las ganancias lo más pronto posible, aunque eso signifique el deteriorar la estructura de presiones, el balance de presiones geológicas dentro del pozo. Continuando con esta análisis que estamos haciendo de la declaratoria de excepcionalidad, que no es simplemente, como decíamos en este análisis muy coloquial, el decir yo tengo la mejor espumilla. Recordemos que el 11 de noviembre del 2019, el exministro de Energía, Carlos Pérez García, le dice a La Nación, a un periódico de carácter nacional, le dice, el ministro de Economía de ese entonces, ¿no es cierto?, refiriéndose a él, tiene la necesidad de monetización, refiriéndose al campo Sacha. Pero yo no creo que sea adecuado para el país. Se lo he dicho al presidente Lenín Moreno. Creo que es mejor buscar financiamiento para este proyecto, no solo para Sacha, sino también para Coca, Payamino, Ispingo. Por ejemplo, ir a la banca internacional y pedir crédito para inversión, que yo sé que pueden conseguir a 6%. Con esto se arranca el proyecto y es autosustentable. Otra opción es contratar a una compañía de servicios que haga un anticipo y se le paga en un año. Eso es mejor económicamente que monetizar. Obviamente, el ministro de Finanzas debe ver la macroeconomía. Ahora, Fíjate, déjame que traduzca al español, porque cuando hablan de monetizar es un eufemismo para no decir abiertamente privatizar. exactamente. Pero esto le dice un ministro de Energía al presidente Lenín Moreno cuando la campaña era inmensa, cuando Además, se debatía en... un ministro de derecha del propio gabinete de Lazo, ¿no es cierto?, que le dice a otro ministro de derecha, no sean tan bárbaros, ¿cómo van a privatizar esto? Si es facilito el conseguir financiamiento, ¿no es cierto? Él habla de la inversión de préstamo de algún banco internacional, pero también podría haberse hecho obligaciones, emitido obligaciones para que los compre, por ejemplo, el BIES, que está necesitando inversiones para garantizar la rentabilidad adecuada y sostener las obligaciones pensionales que tiene. Pero lastimosamente, ¿no es cierto?, le dejan siempre al BIES con los huesos y no le permiten tener estas, que son además ganancias aseguradas, porque no estamos hablando de una inversión de riesgo, sino que estamos hablando de una mejora en la inversión que ya tenía garantizada, es decir, que ha sido conocida por los técnicos de Petroecuador durante medio siglo y que ya tenía, ¿no es cierto?, garantizado un rendimiento, no solamente en términos físicos, sino también en términos de dólares, ¿no?, en términos pecuniarios. Bien, entonces, para esto las organizaciones sociales, la Asamblea Nacional, a través de sus asambleístas, le han solicitado al Ministerio
antes que avance con el proyecto, que devele precisamente este informe técnico económico. Este es el primer elemento que requiere transparencia. Este es el primer paso que tenemos que dar necesariamente y que el gobierno tiene que allanarse a dar información. No puede suceder. Fíjese con ciudadanos, el tema del OCP se lo desarrolla entre el 29, el 28 de enero y el 28 de diciembre del 2003 y el 3 de enero del 2004. Mientras tú y yo quemábamos a los viejos, mientras ustedes, con ciudadanos, hacían la fiesta de fin de año. Y solamente pudimos develar que había un proceso de ampliación de ese contrato que se dio por más de un año, porque descubrimos una foto en la cual la ministra Robo estaba con el notario. Entonces un abogado suspicaz dice, a ver, ese es el notario tal, vamos hoy tarde a ver al notario. Y el notario no pudo hacer otra cosa que entregarnos el contrato en que se permitía que se amplíe el plazo de ese contrato. Todo en opacidad. ¿Cuándo se produce el decreto 40 del caso Sacha? Se produce el Antes de que pase, 24. solamente nota al pie de página. Ese pequeño detalle, recordemos a la ciudadanía, ha significado una pérdida para el Estado de 120 millones de dólares por los meses que se ha prolongado de manera totalmente ilegal y dolosa. Yo creo que ese es un tema que hay que investigar. Aquí hay dolo porque tenía que haberse revertido al final del año anterior, al del año tras anterior, pues tendría que haberse revertido a principios del año 2024, tenía que haberse revertido sin costo para el Estado las instalaciones del OCP en perfectas condiciones de funcionamiento, sin pasivos ni ambientales, ni sociales, ni laborales. Y lastimosamente eso no está pasando y están haciendo todo lo posible por hacer agua lodo de esto, insisto, con un perjuicio durante ese año, durante ese periodo de 100, ustedes daban el dato exacto, ¿no? 126 millones de dólares. Y efectivamente, qué bien que topas el tema, porque el Frente de Defensa Petrolero, los trabajadores de OCP, los ex trabajadores de OCP, visitamos a la Contraloría General del Estado, al Contralor General del Estado, para exigirle un informe especial sobre ese proceso. No es correcto que al país le metan gato por liebre. No es correcto que se lleven los recursos del país empresas extranjeras. Por lo tanto, esperamos que la Contraloría General del Estado identifique a los responsables de este dolo, de este mal haber económico que tiene pendiente al país. Y obviamente ahí hay un problema clarísimo. El contrato dice de manera clarísima, el contrato de OCP dice clarísimo, que debe transferirse las instalaciones en perfectas condiciones de operación, salvo los daños que por el tiempo se podrían haber dado. Pero esto no está sucediendo. Están verdaderamente con los pies en polvorosa, están con preocupaciones inmensas desde la administración del OCP, de lo que no sabemos nada, de lo que no se dice nada. ¿Quién está administrando? ¿Quién es el gerente de esa operación? Se transfirió el 1 de diciembre del año anterior, pero ¿cómo está funcionando? ¿Están los mismos trabajadores? ¿Se les liquidó a los anteriores? ¿Cómo está esa operación? ¿Cómo está la tubería? Hay un tramo de tubería que no corresponde precisamente al diámetro, que tenía originalmente. Para ¿Se nuestra reparó audiencia, ya eso? tenemos en la conversación que tuvimos con el ingeniero Luis Arauz, ahí se mencionó con detalle, ¿no es cierto?, cómo OCP, la empresa privada transnacional que tiene ahora el control de OCP, había contratado como un préstamo de Petroecuador, imagínense, la empresa que supone que iba a venir trayendo los recursos le tiene que pedir al propio Estado, y están mamando de la teta del Estado, que le preste la tubería. Y como Petroecuador no tenía otra tubería, le prestó una tubería de menor diámetro. Entonces, el oleoducto de crudos pesados ahora está funcionando con menos capacidad, precisamente porque en ese tramo la tubería es de menor diámetro y de lo que se conoce, ¿no es cierto? No le ha pagado el préstamo a Petroecuador porque se supone que es una especie de llanta de emergencia que tenía que ser repuesto, ¿no es cierto?, con la tubería del diámetro adecuado para recuperar las capacidades plenas de funcionamiento del OCP. Entonces, miren ustedes cómo se están dando las cosas.
Se hacen los temas legales con el notario entre gallos y medianoche. Se le pide prestado a Petroecuador, que además, como es parte del mismo gobierno, se vio obligado a concederle el préstamo gracioso a la empresa privada. Y la empresa no le paga y lo hace además con una tubería que no corresponde. Es decir, la empresa privada mantiene el funcionamiento del OCP a una menor capacidad, con tubos de menor diámetro en ese tramo, ¿no es cierto? Con lo cual el país también está perdiendo. No puede dejarse que la infraestructura quede disminuida simplemente por este mal manejo técnico de parte de la empresa privada. Efectivamente, lo que tú señalas, el 18 de noviembre del 2024, el Contralor General del Estado recibió a una delegación de organizaciones sociales que le exigen que haga un informe especial a este tema. Nosotros seguimos esperando sobre este particular. Él señaló al par de meses de que se ha conformado una comisión y que efectivamente dará resultados sobre este tema, porque le hemos presentado absolutamente todos los documentos que demuestran que el oleoducto de crudos pesados no fue entregado de acuerdo a lo que establece el propio contrato, y que además existen unos pasivos laborales y unos pasivos ambientales que no han sido considerados ni tomados en cuenta. Cuando los ingenieros, el Pero Colegio de aquí, Ingenieros Jorge, te Petroleros, insistiría, te subrayaría un tema, que no son solamente esos dos pasivos, también pasivos técnicos. Porque si así se es, pone una llanta de emergencia y no se la reemplaza con la propia, recuerda que las llantas de emergencia son un poquito más chiquitos, justo para que el que maneja el carro sepa que no puede seguir continuando seguir manejando con la llanta de emergencia, sino que tiene que buscar una llanta normal, adecuada para el funcionamiento normal de la máquina. Lo mismo está sucediendo con el oleoducto de crudos pesados. Nos dejan adrede, ¿no es cierto?, con una capacidad disminuida, para también hacer negocios, crear el problema para después vender la solución. efectivamente, esta disminución de la capacidad de bombeo del OCP en la restricción del diámetro del oleoducto de 34 a 20 pulgadas en el sector de regresión regresiva entre la estación Cayagana y Sardinas, entre los kilómetros 95 y 99, justificaron en su oportunidad porque no había disponibilidad de tubería de 34 pulgadas del país. Pero hasta ahora no se ha solucionado. El otro tema que no se soluciona y que es gravísimo es la variante en la ruta del oleoducto en el sector de regresión regresiva del río Coca. Y esto es importante señalarle. Hay un estudio, hay un informe del Colegio de Ingenieros de Petroleros que establece clarísimamente que cuando se estuvo en el proceso de construcción, de licitación para construcción del oleoducto, ellos advirtieron un problema geológico en ese sector. ¿Y cuál fue la respuesta de la compañía y del gobierno de ese entonces? Que en 1000 años no se iba a producir ninguna afectación en ese sector en donde se ha producido efectivamente este proceso que afecta a la ruta del oleoducto. Esto es muy grave. Esto le hemos puesto en consideración de la Contraloría General del Estado para que tome Sí, nota porque allí y además ejecute es las una bomba acciones. de tiempo que eventualmente esto podría generar una situación de un derrame, Dios no quiera, una pérdida de vidas humanas, pero sobre todo es el tema de que lo que no puede evitarse, ¿no es cierto?, es el hecho de que pueda haber un derrame, si es que hay cualquier situación adversa, digamos, sea climática, un temblor, alguna cosa así. No te olvides que por ahí pasa el SOTE y también el poliducto. Por lo tanto, esto sería gravísimo para el país si no se toman medidas inmediatas en ese sector. Sigamos con el tema de Sacha, porque evidentemente podemos pasarnos todo el día en cada uno de estos Sí, temas sí, porque claro, son sí. tales, Bueno, tales. por si acaso, Jorge, está abierta la ventana, esta modesta oportunidad, ¿no es cierto? Con los compañeros que tienen la gentileza de seguirnos, estaremos atentos y cualquier momento que el Frente de Defensa Petrolero, cualquier técnico quiera expresar su opinión con argumentos documentados, técnicos, para defender los intereses de la nación, pues aquí esta cuestión modestamente está a sus órdenes, ¿no? Perfecto, y gracias, Pedro. Esperemos los técnicos tienen su temor de participar en eventos como estos, porque cuando participó mi querido compañero David Almeida y Claro, lo mandaron denunció sacando, las ¿no? circunstancias que se están dando alrededor de Sacha
del sector petrolero, simplemente se le puso un visto bueno. Lo Y el visto mandaron bueno sacando de manera ejecutó totalmente ilegal, ¿no? totalmente ilegal, y el visto bueno se procedió. Hoy está en la desocupación el compañero y efectivamente es un perseguido político de este gobierno. Otro de los temas que están en el decreto, el bendito acuerdo 40 que dijimos, plantea los dos temas, la excepcionalidad por un lado y por otro lado el que transfiere la operación de Sacha al Estado, al Ministerio de Energía, es que utilizó en los considerandos el reglamento a la ley de hidrocarburos, que efectivamente, por lo que el asambleísta Lenín Barreto ha presentado, asambleísta por Manabí, ha presentado una demanda de acción de inconstitucionalidad al decreto que con fecha 21 de noviembre fue suscrito por Guillermo Lazo, que contiene el reglamento de la ley de hidrocarburos. Esta demanda está en la Corte Constitucional como caso 8324-IN y ingresó el 11 de noviembre. Dado que existe una contradicción jurídica, dice la demanda, entre la Constitución, las leyes y la norma expedida mediante decreto 947 de fecha 21 de noviembre del 2023, suscrito por Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la República del Ecuador y publicado en el registro oficial, solicito se declare inconstitucional dicho decreto y se proceda a su derogación. Esto se debe a que dicho decreto viola la Constitución, ya que un reglamento no puede permitir lo que la ley y la Constitución prohíben. Además, solicitó que se ratifique la derogación de la sentencia de la Corte Constitucional 110-21 IN 22, en la cual se declaró ¿Tienes la fecha de esa orden inconstitucional de la Corte las reformas a Constitucional? la ley de hidrocarburos contenidas en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico Perdón, y Jorge, Sostenibilidad ¿podrías Fiscal. repetir esa partecita? ¿De qué fecha es lo de la Corte Constitucional? A ver, la sentencia de la Corte Constitucional es de el 21, déjame ver, fue en el año 22, Ya. en el 2022. Y ¿Ok? repítenos, por favor, qué es lo que declara inconstitucional la Corte? Perfecto. Recordemos, el gobierno del presidente Lazo entregó a la Corte Constitucional, hizo publicar en la Corte Constitucional la ley tributaria, que efectivamente se llamó Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. ¿Ok? Esta ley contenía una reforma a la ley de hidrocarburos. Los asambleístas y varias organizaciones, entre ellos el Frente de Defensa Petrolero, presentaron una acción de inconstitucionalidad a esta ley que se publicó en el registro oficial. La Corte Constitucional declaró inconstitucional todas las reformas de la ley de hidrocarburos. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que la ley de hidrocarburos debe leerse conjuntamente con esta declaratoria de inconstitucionalidad que planteó la Corte Constitucional, en la cual básicamente lo que planteaba Lazo en esa reforma es facilitar el proceso de concesión de los campos petroleros. De privatización, de privatización. De privatización de los campos petroleros. Entonces, esto precisamente es una cuestión que debe ser considerada, que lo tomó el decreto, el acuerdo ministerial 40, y que efectivamente viola la Constitución y la ley. Por lo tanto, ese decreto no solamente que tiene opacidad respecto a lo que señalamos anteriormente, presentarle al país efectivamente cuáles son los fundamentos técnicos que permiten declarar la excepcionalidad, sino que también recoge normativa legal que está totalmente fuera de la ley, normativa legal que ha sido declarada de manera clarísima por la Corte Constitucional
como inconstitucional. Para nuestra Entonces, audiencia, Jorge, aclaremos que en el artículo, creo que es el 441 de la Constitución, se establece algo que es una doctrina universal y además estudiado con profundidad por un jurista austríaco hace un siglo, Kelsen, la pirámide de Kelsen, que plantea claramente, ¿no es cierto?, la jerarquía de la norma. En primer lugar está la Constitución y los tratados internacionales referidos a derechos humanos. En segundo lugar, ¿no es cierto?, están las leyes orgánicas, en tercer lugar, las leyes ordinarias, en cuarto lugar, decretos y solo los acuerdos ministeriales, porque estamos hablando de un acuerdo ministerial, está en quinto, sexto lugar. Acuerdos, ordenanzas y otro tipo de disposiciones menores tienen que estar sujetas, ¿no es cierto?, a su norma superior. Y en este caso se está este acuerdo número 40, si no me equivoco, me corriges por favor, este acuerdo ministerial está queriendo transformar lo que dice la Constitución. efectivamente, el considerando 9 del acuerdo ministerial al que nos referimos, el 40, recoge un texto de ley declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 28 de octubre del 22, mediante sentencia 110-21-22. El artículo 2 de la ley de hidrocarburos que se recoge fue declarado inconstitucional. Este es el resumen de lo último que hemos hablado. Clarísimo. Otro elemento que tenemos que señalar es este decreto 40 recogió algunas perlas, ¿no es cierto? Seguramente los abogados estarán deseosos de hacer un análisis muy exhaustivo de cómo se viola la Constitución y las leyes. Otro considerando del acuerdo ministerial recoge lo dispuesto en la ley de hidrocarburos artículo 19. La adjudicación de los contratos a los que se refiere el artículo 1, 2 y 3 de esta ley la efectuará el Ministerio Sectorial mediante licitación, con excepción de los que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas, con países que integren la comunidad internacional. Y señala este mismo acuerdo que las empresas Amodaimi Oil Company y Petrolia del Ecuador presentaron una propuesta, dice, para el desarrollo de actividades en el bloque Sacha de la región amazónica. Y señala que estas son empresas subsidiarias de una empresa estatal china. Tanto el Frente de Defensa Petrolero como distinguidos técnicos y la Asociación Sindical ANTEM han revisado la información desde la Superintendencia del Poder del Mercado, en donde se desprende que desde el 13 de diciembre del 22 la empresa Petrolia Sociedad Anónima, antes Repsol, constituida en España, se encuentra bajo el control directo y total del consorcio canadiense Neu Strauss Energy, que adquirió la totalidad de los derechos accionarios de esta empresa. Pero en consecuencia, podemos decir que la Yo te empresa... completo, Jorge. Esa empresa canadiense que mencionas es además una subsidiaria. El verdadero propietario de eso es Río Tinto, ¿sí? Y detrás de ellos están los Rothschild, por si acaso, para que tengan ese datito. Fíjate, entonces, en consecuencia podemos decir que la empresa Amodaimi Oil Company no es subsidiaria de la gigante china Sinopec, sino que tiene también estos antecedentes que tú señalas. Esto es lo que, entonces, eh, está de fondo en este artículo 40. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario, que es indispensable presentar una demanda de inconstitucionalidad precisamente a este decreto 40. Pero adicionalmente, antes de pasar a ese tema, debo Señalemos, decirles, permíteme que reforcemos esta información para nuestra ciudadanía. Jorge está denunciando que a pesar de que la norma, y esto ya está inclusive en la ley, solo permite hacer estas entregas a dedo si se trata de otra empresa estatal. Pero si se trata de empresas privadas, tenía que haber sido un concurso, licitación, de acuerdo a la ley. Pero el gobierno lo ha hecho, ¿no es cierto?, de manera totalmente ilegal, aduciendo que las empresas, digamos, de frente, de pantalla, con las que se presentaron aquí en el Ecuador, subsidiarias de otras, era en realidad una empresa, tenía como trasfondo a una empresa estatal. Y eso queda totalmente desvirtuado por la información de la estructura de propiedad, que en última instancia es la que controla a estas empresas subsidiarias a las que se les está asignando el contrato. otro elemento que me parece que es importante también señalar es que se está pretendiendo incluir
en el contrato que se tuviera con la empresa a la que le adjudiquen esta concesión, se estaría intentando incluir cláusulas de arbitraje internacional. Cláusulas de arbitraje internacional, como dicen algunos, vean, ustedes están fuera del pilche. ¿Por qué? Porque si se firma este contrato con una cláusula de arbitraje internacional, esto nos queda para los siguientes 20 años. O de lo contrario, debemos pagar lo que establecen las mismas. Aunque sea Entonces, ilegal. Esto recordemos, es crucial, esto es crucial. De nuevo, aquí es la Constitución del artículo 418 al 422 que ha sido vulnerado sistemáticamente por Moreno, Lazo y Noboa. Es explícitamente está en contra de estos arbitrajes internacionales. Pero no ha habido pronunciamientos del pueblo ecuatoriano. El último, en la amañada consulta electoralista del presidente Noboa, ¿no es cierto?, que querían ponernos en esa trampa para ganar popularidad, el pueblo ecuatoriano se pronunció tajantemente en contra de los arbitrajes internacionales. Y estos gobiernos hacen, incluyendo el gobierno de Noboa, están haciendo tabla rasa. Simplemente se encogen de hombros y no les importa. ¿Qué significan los arbitrajes internacionales? Lo que mencionamos hace un momentito. Es una trampa, ¿no es cierto? Porque en esos arbitrajes internacionales en los que no hay jueces, hay árbitros, no tienen que dar ninguna explicación del fallo que toman, ¿no es cierto? Siempre sale perdiendo el Estado ecuatoriano. Si no, pregúntenle al señor Íñigo Salvador cómo perdía todos los juicios, cuánta plata le ha significado al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? El que esa Procuraduría, seguramente hay funcionarios honestos dentro de la institución, pero esa Procuraduría gobernada por los intereses que están detrás de Íñigo Salvador y sus sucesores, lo que han significado para el país es un aumento brutal de los que llaman eufemísticamente pasivos contingentes. Repito, 55% del Producto Interno Bruto del país está comprometido probablemente para pagar estos arbitrajes internacionales, lo cual significa, a cambio de nada, ¿no? Lo cual significa una hemorragia absolutamente insostenible por la economía ecuatoriana. Y lo que hace el gobierno es en los nuevos contratos, el de la barcaza, el de los generadores que están comprando de emergencia y quién sabe en qué condiciones, supuestamente nuevos. Y ahora en estos de la privatización también nos ponen bajo la trampa del arbitraje internacional. Y entonces aquí es produzca o no produzca, esté o no esté en la ley, cumpla o no cumpla con el contrato, siempre el Estado ecuatoriano tiene que pagar y en condiciones absolutamente desproporcionadas. Recuerden ustedes, en el caso Chevron Texaco, que habían estado utilizando una tecnología que la propia Texaco había prohibido en otras partes del mundo en esa misma época. Aquí en el Ecuador, como se trataban de indígenas y estaban lejos, ¿no es cierto?, con la complicidad de los gobiernos de ese momento, terminaron utilizando eso con una secuela de daño, no solamente ambiental, sino un daño permanente en la salud de esas comunidades marginadas, de esas comunidades pobres, que finalmente pudieron hacer una batalla legal y esa batalla legal terminaron haciéndole pagar al país. O sea, ellos contaminan, ellos incumplen con la norma, ellos incumplen inclusive con las disposiciones de su propia empresa y quien va a terminar pagando los platos rotos es el pueblo ecuatoriano. Están exigiendo, en algún momento llegaron a exigir 19% del Producto Interno Bruto del Ecuador, 19%. O sea, casi todo el presupuesto del gobierno central para pagarle a Chevron Texaco, porque ellos habían contaminado el oriente ecuatoriano. Imagínense lo que esto está significando. No tiene ni patas ni cabeza, simplemente significa una rapiña, una piratería en contra del pueblo ecuatoriano, garantizada por estos gobiernos, ¿no es cierto?, a los que no les interesa otra cosa que no sea su propio bolsillo. Sigamos, Jorge, discúlpame. Efectivamente, por esta razón es que el Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriano, la Asociación Sindical ANTEB y el estudio jurídico Andrade y Escobar hemos solicitado al Procurador General del Estado el 23 de enero del 2025 el que se informe y certifique las autorizaciones brindadas por la Procuraduría para la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional. Esto significa que estas organizaciones sociales venimos con un plan concreto en el que estamos invitando a las diversas organizaciones sociales, a la ciudadanía en general, a los patriotas de este país, a sumarnos en esto que hemos denominado unidad en acción,
Así es. que Yo significa, creo que que es importante significa indicar que no son solamente ustedes, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la plataforma Va por Ti Ecuador también ha presentado varias solicitudes a la gerente de Petroecuador, a los ministros de turno, al ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, exigiendo que se transparenten este y otros abusos. Y lo efectivamente. que tenemos es una situación, ¿no es cierto?, en la que o dan largas o tratan de postergar, ¿no es cierto?, porque el momento en que presenten un documento público, más temprano que tarde, ¿no es cierto?, van a quedar trincados, digamos, en la violación de la norma y en el perjuicio que están infringiendo al país. Efectivamente, esto es importante señalarlo porque en algunos momentos de las luchas por la resistencia, algunos sectores han considerado que son los únicos y los iluminados que están en la defensa de los intereses nacionales. Nosotros creemos que hay que juntar todos los esfuerzos, que Este es hay un que proceso de todo el deshacernos país. que hay que deshacernos de esta postura egoísta, de esta postura caudillista, para decir yo soy el único. No, aquí estamos, imagínate, en el Frente de Defensa Petrolero se sumaron en uno de los últimos manifiestos 50 organizaciones con las cuales hablé con cada una de ellas. ¿Para qué? Para decirles, compañeros, queremos su participación, pongan Esto, para tweets, los compañeros, participen en para las esto, compañeras, me etcétera. parece que es crucial ubicar. Este no es un problema de correístas, anticorreístas, izquierdas, derechas, gobiernos, oposiciones. Este es un problema fregado. En el caso específico que nos convoca para esta sesión, y que no, yo no le estoy dejando a Jorge que termine de la argumentación específica respecto al campo Sacha. Estamos hablando de un campo, de un recurso del Estado ecuatoriano, que durante el último medio siglo ha sido uno de los pilares fundamentales para sostener el presupuesto del Estado. El momento en que esa plata vaya al bolsillo de las transnacionales, el momento en que esa plata vaya a bolsillos privados y esos bolsillos privados lo sacan afuera, ¿no es cierto? No solamente que están aumentando el déficit fiscal de una manera colosal, estamos hablando de una cantidad gigantesca de recursos, sino que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, están reduciendo la Reserva Monetaria Internacional y están aumentando el hueco, el déficit de la balanza de pagos, porque esa plata va a las guaridas fiscales, a bancos como el Banco Banisi, que hemos conversado por el tema de la León de Troya, a los paraísos fiscales que han sido denunciados por Snowden y por otras filtraciones, ¿no es cierto? A los Paradise Papers, los Panama Papers, es decir, una gran cantidad de trafacías que están ahí involucradas, de mecanismos que ya se conocen estas élites especulativas y antipatria, ¿no es cierto? Que van a terminar perjudicando no solamente al gobierno de turno, no solamente a este sector de la sociedad, sino que están estrangulando la economía del país y poniendo en serio riesgo la propia dolarización, a la que ellos dicen defender. Esta causa común, me parece que es importante señalar, esta causa común en la cual nos sumamos con un conjunto de organizaciones y ciudadanos, fue discutida en el marco de la unidad de las izquierdas. Ujú. Y en el documento que se produjo al final de este proceso, entre otras cosas, se señala temas que me parecen importantes que se le digan ahora al pueblo ecuatoriano. En el numeral 5, estrategias de acuerdo programático para la transición ecológica hacia un país post-extractivista en el marco de la crisis climática. En el punto 9 dice, comprometerse a repudiar los arbitrajes internacionales y a vigilar y hacer cumplir las sentencias vinculadas con derechos de la naturaleza y derechos colectivos. Por ejemplo, el caso Texaco, Chevron, la sentencia para la eliminación de mecheros del bloque 22, entre otras. Fortalecer la autonomía operativa administrativa de Petroecuador conforme lo establece el artículo 315 de la Constitución. Reducción de la quema de combustibles fósiles a través de una política pública de electrificación del sistema de transporte, etcétera. Finalmente, esta preocupación que los partidos políticos de izquierda y centro izquierda, las organizaciones sociales le dieron al pueblo ecuatoriano, tiene que ser asumida necesariamente por todos los candidatos que se plantean en esa tendencia.
¿no es cierto? Nosotros creemos que estamos en un Recuérdanos, por momento, favor, Jorge, ¿qué partidos están firmando esa declaración, ese compromiso? este compromiso lo firman Andrés Arauz del Movimiento Revolución Ciudadana, Jairén Noriega del Movimiento Revolución Ciudadana, Verónica Albuja del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, Andrés López del Movimiento Centro Democrático, Miguel Recalde del Movimiento Centro Democrático, Andrés Benítez del Movimiento Renovación Total, Nicanor Moscoso del Movimiento Renovación Total, Gustavo Vallejo del Partido Socialista Ecuatoriano, José Molina del Partido Socialista Ecuatoriano, Elsa Guerra del Partido Socialista Ecuatoriano y Jimmy Marchán del Partido Socialista Ecuatoriano. Y 13, 14 delegados de organizaciones que tienen que ver con Acción Ecuador, con Somos Patria, con el Movimiento Izquierda Revolucionaria, con el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, la Asamblea Nacional Ciudadana, MSUR Progresista, la FENOG, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Ecuasunari, UTAE, la Coalición Nacional de Economía Popular y Solidaria, Unión del Pueblo Afrodescendente, Pueblo Montubio, etcétera. Estas son las organizaciones que se juntaron y plantearon este proyecto. Vale la pena señalar que, aparte de las organizaciones sociales que han estado permanentemente activando de manera muy consecuente en este tema, los referentes políticos más bien han estado relativamente bajo perfil en este tema, con excepción de gente como Andrés Arauz, Diego Borja, Leonidas Issa, que han sido que han estado permanentemente insistiendo sobre estos peligros gravísimos sobre la economía y sobre el futuro del país. Y yo creo que es importante que estas otras organizaciones se pronuncien. ¿Ustedes han tenido contactos con ellos para ver qué actitud podrían tener y sumarles a este proceso de convergencias del que estás hablando, sin sectarismos, sin querer llevar cada cual el agua a su molino, poder hacer una gran campaña nacional que evite que se haga este daño que podría ser irreversible por esta cuestión de los arbitrajes internacionales? Efectivamente, hemos tomado contacto y a través de nuestras redes sociales han tenido pronunciamientos, y debo decirles de manera, pueda que me olvide de algunos, pero han tenido pronunciamientos a favor de estas tesis de la unidad por este tema de común, por este tema de defensa de derechos del país. Ha tenido Verónica Silva del Partido Socialista Ecuatoriano, ¿Sí? ha tenido el candidato vicepresidente Borja, ha tenido el candidato, el representante de Revolución Ciudadana Andrés Arauz, han tenido una presencia también algún dirigente del movimiento de la Unidad Popular, entre Bueno, otros. yo le he oído a Leonidas Issa que es muy enfático, Y ha ¿no? tenido también Leonidas Issa un pronunciamiento de estas tesis. Debo decirte que una de las posts que circulamos respecto a este tema, alerta, Sacha no se vende, tuvo una reproducción de alrededor de 500,000 visitantes. Qué bien, qué bien. Esto Además, tuvo significa que difusión internacional, ¿no? Es muy más allá importante. de esto de este clivaje en el que nos quieren someter, que los buenos y los malos, los narcos y los no narcos, los diablos y los ángeles, los arcángeles y los... No, más allá de esto, hay un pueblo que se está comenzando a indignar. Hay un pueblo que le dice, ustedes están por la línea correcta y que nos dice en qué podemos apoyar y que nos dicen, nos sumamos. Yo tuve la grata llamada de un joven economista que está en el exterior trabajando para organismos internacionales y me dice en concreto, Jorge, no nos conocemos, ¿en qué puedo ayudar? Un joven economista con un posgrado en Europa, o sea, un brillante profesional, compañeros del Guayas, no le conozco, pero estamos con usted. Han habido un 20% de, entre comillas, miserables que no están con la patria. 10, 15% de gente que también nos achaca y nos dice, oh, otra vez, y ustedes, ¿quién les paga? Etcétera. Nadie, absolutamente. Nosotros estamos levantando una campaña ciudadana que no deja de ser política, porque eso también algunos nos invitan, no sean políticos, por favor, no vamos a ser partidarios,
Este no es un tema del partido A o del partido B, ese es un tema del país. Es un tema que el próximo Pero gobierno. es importante separar. Una cosa es la política de la nación, que está más allá de los partidos políticos, y otra cosa es la política electoral partisana, ¿no es cierto? Que en muchos casos distorsiona la realidad. Aquí estamos trabajando, además no es la única entrevista, buena parte de las cosas que has mencionado han estado presentes en las conversaciones que hemos tenido con el ingeniero Luis Arauz, con Fernando Reyes. Reyes, con otros expertos petroleros, ¿no es cierto? Que en muchos casos podría ser que no coincidamos en todos los puntos y que sin embargo estamos viendo, ¿no?, la gravedad de lo que se está haciendo ahorita en el país, el tremendo daño que se está haciendo para la estabilidad económica, social y política del país con estas privatizaciones. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a muchísimos profesionales que se suman a la lucha que venimos haciendo y que no aparecen sus nombres por temor a las represalias, Claro. por temor a lo que está sucediendo en el país, pero que contribuyen. Textos como el que aparece en los posts generalmente son remitidos a profesionales para que le pongan, como yo digo, los puntos y las comas. Yo Porque además, mira, yo añadiría que hay empresarios petroleros ecuatorianos que están en el mundo del petróleo, de los servicios, que son consultores, que tienen también contratitos con Petroecuador, que tienen contratitos con empresas inclusive transnacionales, que prestan así trabajos puntuales, no uno, no dos, varios. Hemos tenido reuniones en las que ellos se manifiestan, ¿no es cierto?, absolutamente indignados frente a cómo se va deteriorando, cómo se le va boicoteando al sector petrolero ecuatoriano para provocar, o sea, arrinconarle en tal situación que no quede otra opción que las privatizaciones y que eso va a tener un daño gravísimo para el país. Pero que efectivamente, tienen muchísimo miedo de alzar la voz, ¿no es cierto?, por las represalias que se están dando dentro del propio mundo empresarial. Es decir, no estamos hablando solamente de la represión en contra de los movimientos sociales, la represión en contra de la oposición política, sino que cada vez se hace más descarada la retaliación en contra de las empresas que no se alinean con la posición del gobierno o, inclusive más rastrera la cosa, que simplemente podrían ganar una licitación en contra de las empresas del señor Noboa y su familia. sí, qué pena vivir en un mundo donde prevalece el miedo y la represión, en donde prevalece el miedo, la mentira, y en donde se está jugando solamente con una narrativa que impide verdaderamente el análisis, la profundización de los temas. Alguien me decía en estos días, vea, nosotros estamos perdiendo la capacidad fundamental del ser humano, la palabra. La palabra como ejercicio de razonamiento, como ejercicio de afectos, como ejercicio de decir lo que nosotros pensamos, como ejercicio de libertad. Y solo estamos sumándonos a algunos elementos, el cartón, el muñeco de cartón, los zapatitos rojos, Andrés, no mientas otra vez, etcétera. Este relato nos quieren imponer. Y claro, en los temas de privatización de campos petroleros, sencillo y simple. Vean ustedes, sacan una foto la más despreciable del campo Sacha y obviamente está corroído, las líneas de flujo tienen algún problema, se les ha ido la luz ese día, etcétera. Vean esa realidad y ante esa realidad entonces titulan de manera grosera, titulan los analistas la realidad del campo Sacha. ¿Realmente la joya de la corona? No, dice, no, ¿y por qué? Porque el Estado no sirve, porque el Estado es incapaz. Y lo que dijimos al inicio, se van generando estas condiciones que permiten precisamente Bueno, y cumplir entre con los otras cosas, objetivos. que quedemos clarísimo, si es que hay esta dificultad para que la empresa estatal del Ecuador, la que representa a todos los ecuatorianos, pueda hacer las inversiones requeridas para dar mantenimiento a la infraestructura, se debe básicamente a esta política sistemática del Ministerio de Finanzas, que desde el gobierno anterior está haciendo estos préstamos de contingencia, se llama, préstamos de emergencia, en los que le quitan la liquidez a las empresas públicas, incluyendo las eléctricas. En buena parte no se ha dado mantenimiento al parque termoeléctrico del país,
¿Qué es lo que provocó los apagones y que probablemente puedan continuar los apagones? Precisamente porque se ha privilegiado, se ha sacado la plata de manera totalmente en contra de la norma, se ha sacado la plata del giro del negocio, tanto de Petroecuador como de las empresas eléctricas, de CNT, ¿no es cierto?, para pagar, para privilegiar el pago de la deuda externa, para cubrir el hueco de una política regalona con respecto a la oligarquía y a las transnacionales. Una política que no solamente que no cobra los impuestos, por ejemplo, en el caso de la familia Noboa, en total son más de 155 millones, 155 millones de dólares que están debiendo y sigue subiendo, porque esos son los datos de los que ya han pasado todos los juicios, ya han todas las apelaciones a través de las cortes que no necesariamente tienen una situación imparcial respecto al Estado ecuatoriano, que a veces les calientan las orejas, los profundos bolsillos de ciertos sectores, ¿no es cierto? Y que sin embargo no han podido decir, ¿no es cierto? No han podido ocultar el hecho de que el propio presidente de la República, su familia, sus amigos están debiendo en total más de 2.300 millones de dólares. ¿Cómo se tapa ese hueco? Metiéndole la mano a Petroecuador. Entonces, si Petroecuador le quitan de la caja chica, le quitan lo que ha sido las recaudaciones de las ventas que hacen, del giro del negocio, ¿con qué puede dar mantenimiento a estas cosas? Y que sin embargo los técnicos petroleros ecuatorianos, no solamente de esta promoción, desde hace décadas, han dado una muestra no solamente de profesionalidad y de eficiencia técnica, sino también de patriotismo, estirando las sábanas todo lo que se pueda para defender el patrimonio nacional, para defender lo que ha sido la valía y la capacidad, los logros que se han obtenido, ¿no es cierto? Porque además son un orgullo para el país el hecho de que sean en condiciones tan precarias, ¿no es cierto?, se hayan podido tener, y en muchos casos además boicoteadas abiertamente por las otras empresas, sean los trabajadores ecuatorianos, tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero, como en el sector de telecomunicaciones, hayan podido obtener estos hitos. Si es que se está deteriorando la infraestructura, ese es un llamado de atención al propio gobierno para que entregue los recursos adecuados para que se pueda garantizar el patrimonio nacional. De manera coloquial, en una entrevista de esta semana, yo les decía a los ciudadanos fundamentalmente del Oriente, que a pesar de que ellos viven la realidad petrolera, decía el periodista, no conocemos a profundidad lo que se viene haciendo. Y yo les decía de manera coloquial, si yo tengo una vaca lechera, ¿cierto? Todos los días extraigo la leche. Y qué lindo, vendo. Y tengo recursos. ¿Pero qué requiere esa vaca? Requiere pasto, requiere un médico veterinario, requiere una pesebrera, requiere agua, requiere sal, requiere mantenimiento. Si no, ya no vas a sacarle leche. Eso sucede en el campo petrolero. Oye, yo le oí una intervención, una argumentación más o menos en ese sentido al candidato vicepresidencial Diego Borja, ¿no? Un argumento muy estructurado respecto a la necesidad urgente de habilitar las capacidades administrativas y de gestión tecnológica para las empresas estatales, que hasta ahora se han convertido Así no es. solamente en foco de corrupción y de tráfico de influencias, como se vio en el tema de León de Troya, sino que se han convertido en carcasas imposibilitadas de poder actuar porque les están estrangulando administrativa, financiera y técnicamente. Y esto se ve en los resultados. El año anterior, la capacidad operativa de Refinería Estatal Esmeraldas, datos oficiales de Petroecuador, 45% de su capacidad operativa durante el año. Eso significa que tuvimos menor cantidad de producción de combustibles y por lo tanto mayor importación de combustibles para satisfacer la demanda nacional. Así es como se van operando. El mecheros hasta ahora no se soluciona. El tema de la generación eléctrica. El tema de los mecheros, a propósito, yo remito a la audiencia a una conversación muy interesante y detallada que tuvimos con Fernando Reyes, justamente sobre el tema este de los mecheros, que sería una inversión mínima, ¿no es cierto?, y que permitiría tener un ahorro importantísimo para el propio Estado, además de reducir el impacto ambiental que ahora están teniendo. Pero como bien mencionaste hace un momentito, además aquí hay una obligación legal porque ya hay una disposición obligatoria que tiene que cumplirse. Sí, Pablo Fajardo ha estado permanentemente en la lucha de esto, las comunidades indígenas lo mismo. Fernando Reyes ha hecho una exposición brillante respecto de técnica, absolutamente técnica,
con él compartimos en el Frente de Defensa Petrolero en muchísimos temas y nos ha demostrado de manera técnica cómo puede ser útil. Yo quiero referirme en este momento a lo que tú dijiste al inicio que es importante señalar. El gobierno de el presidente Lenín Moreno, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa han tenido de ceja a ceja la privatización del sector petrolero. Moreno, inmediatamente que decide cambiarse de horizonte, impone procesos de privatización, tanto de refinería como de el sector de los campos petroleros. La respuesta de uno de los ministros le hace detener, pero continúa en su avance, no le puede. No puede porque la ley le impedía y además porque no tenían los suficientes elementos técnicos que soporten precisamente esta decisión del presidente Moreno. Y le deja para el otro gobierno. Aunque la decisión, digamos, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional exigían que se monetice esos campos, Que que se se privatice. monetice. Esto es crucial, Jorge. Discúlpame que te interrumpa de nuevo. Esto hay que subrayar y con rojo. Aquí hay también una imposición. El Fondo Monetario Internacional es cómplice de este proceso de corrupción, porque por un lado impide que el Estado pueda invertir, por ejemplo, en el tema de las termoeléctricas, le impide explícitamente, y por otro lado, ¿no es cierto?, está obligando a que se viole la Constitución con privatizaciones. Eso está en las cartas de intención. ¿Para qué? Así es. Para favorecer los intereses transnacionales, sobre todo del eje angloamericano. Entonces, cuando la gente dice, no, es que están pensando en el bien nacional, no, es que tiene un tutor que le dice, así tiene que hacerse. Esta es una receta que tiene que cumplir. Finalmente, don Moreno no les pudo cumplir. El gobierno de Lazo no tenía incluido en su proyecto original el tema de Sacha. Para él lo importante era en 100 días producir 1.000 barriles de petróleo. Y en la práctica no pudo. Adicionales. Adicionales, ¿no? 1 millón de barriles de petróleo, perdón, Un 1 millón millón. de barriles de Era petróleo subir de cerca de 500.000 a 1 millón. a 1 millón. Y entonces, claro, algunos creen que a la vaca lechera tú le ordenas, da leche, y esta vaca da leche. No, da leche cuando tiene oportunidad de dar, cuando está en condiciones concretas, etcétera. Lo mismo en los campos petroleros. Hay que hacer trabajo de exploración, trabajo de mantenimiento de pozos, hay que hacer reacondicionamiento de los mismos, etcétera. Esto va a permitir ampliar la producción petrolera. Pero el presidente Lazo dice, incluyó en el portafolio de proyectos para inversión el tema del campo Sacha y presentó formalmente en el foro Ecuador Open for Business el 19 de diciembre de 2021. En este entonces se anunció que el campo requería de inversiones de alrededor de 2.887 millones de dólares. Se planteaba una concesión de 24 años del campo. Para avanzar este proyecto, Lazo envió una reforma a la Asamblea a fin de concesionar de manera excepcional campos de producción a empresas privadas o consorcios. Pero en enero del 23, la Corte Constitucional justamente dio de baja la reforma al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos que abría la posibilidad de concesionar. Por lo tanto, nosotros sacamos un POTS, se quedó con los churros hechos. Lazo. Y le pasó al presidente Noboa. Y él sí lo está habilitando, pues no, yéndose en contra inclusive de esa disposición. Entonces el presidente Noboa dijo, perfecto, aquí tengo ya hecho una gran parte por los dos anteriores. Ahí se produce entonces el aparecimiento el 24 de diciembre del decreto 40 que permite que está. El acuerdo ministerial 40. Acuerdo ministerial 40. Este ha sido el trayecto. Por lo tanto, los tres gobiernos, el Fondo Monetario Internacional y organismos como la Procuraduría General del Estado, como la propia Contraloría General del Estado, la Fiscalía, tampoco han tomado acciones, ni la Corte Constitucional precisas, concretas, que permitan detener. Pero ante esto yo creo que es fundamental la que permitan unidad. Este nuevo atropello legal y constitucional, pues no solamente es detener esta situación, sino evitar el atropello que inclusive las propias instituciones como la Corte Constitucional ya se han pronunciado. Exacto. Entonces, ante esto, yo insisto, Sigamos, man.
Bien, me parece que en este proceso tenemos que las organizaciones sociales, la ciudadanía, los sectores patrióticos de este país unirnos para derrotar precisamente estas tesis que se vienen implementando, desarrollando, señalando en el país. ¿Cuáles son eh, lo que permanentemente ha señalado los medios de comunicación o los expertos, entre comillas, que tiene el gobierno? Simple y llanamente siempre se está diciendo que, primero, no hay recursos económicos. Segundo, que no hay la capacidad técnica de parte de los equipos que trabajan en Petroecuador. Tercero, que es necesario incorporar nuevas tecnologías. Un poco esto es lo que se ha venido señalando. Sacha necesita inversión privada para hacer una verdadera joya, se dice. Incrementar la producción, aprovechamiento del gas asociado, modernizar o reemplazar los equipos de bombeo y líneas de flujo, los tanques de almacenamiento, la incorporación de sistemas de control e instrumentación modernos. Este es el argumento de principio a fin, pero no nos dicen, nunca nos dicen algo que la primera vez, el primer día que apareció el acuerdo ministerial 40, me dice un ingeniero: Jorge, yo no te puedo decir nada si no me dices y no me presentas documentos que me permitan saber cuánto va a ganar el país económicamente. Le digo, me dejas mal porque me dejas en curva, porque el acuerdo no dice eso. El acuerdo dice que es beneficioso para el país y nada Claro, más. ahí creo que hay que recuperar lo que muy claramente lo ha establecido, la interpelación que ha hecho a las autoridades y al país entero David Almeida, y que ha sido el motivo por el cual ha sido despedido de manera ilegal, que es, a ver, que el gobierno para poder justificar el que va a entregar el campo Sacha a la empresa privada, tiene que demostrar que con esto va a recibir más ingresos. Punto. Yo creo que hay así de elemental, ¿dónde está? No, no es Jorge Cáceres, no es el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, no es la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros, es el gobierno nacional que tiene que justificar sus acciones, porque está jugando con el patrimonio nacional. Es decir, tiene que mostrar que el momento que, por ejemplo, si se extiende el contrato petrolero, el contrato de la OCP, tiene que mostrar que eso significa más recursos para el Estado, y eso no ha significado. Hay un prejuicio de 126 millones de dólares. Si es que se entrega el campo Sacha, tiene que demostrarse que va a haber estas nuevas tecnologías, por ejemplo. Y yo creo que la experiencia triste que la propia Revolución Ciudadana tiene que hacer una autocrítica, y que lo hemos comentado en varios encuentros con Fernando Reyes mismo, con Luis Arauz, con otros expertos petroleros, precisamente es el hecho de que cuando la Revolución Ciudadana cedió a las presiones y entregó en concesión el campo Auca, que es otro de los pilares de medio siglo de recursos para el Estado, lo que hubo es un aumento del precio promedio, del costo de producción promedio del barril de petróleo. Es decir, Petroecuador producía mucho más barato que la empresa privada. ¿Dónde está la ganancia de eficiencia? Y claro, la situación a veces por el estrangulamiento en ese entonces hubo el tema de los terremotos, el fenómeno del Niño, la caída de los precios de petróleo. Todo eso significó un estrangulamiento de los recursos que se estaba permitiendo. Recuérdense ustedes que en el gobierno de Correa hubo el más importante esfuerzo de exploración de las últimas décadas. Pero eso tuvo que pararse el momento en que la situación fiscal y de balanza de pagos se volvió tormenta perfecta en realidad, como en la película. Pero el problema es que no ha habido este verdadero aporte tecnológico, este verdadero aporte de inversión en el caso de AUCA, ¿no es cierto? Creo que es la Halliburton o la Schlumberger que están a cargo de, Schlumberger, que está a cargo de eso. Y no ha habido la supuesta maravilla que iba a traer la inversión extranjera. Entonces, estamos hablando de una inversión que no es inversión de riesgo, estamos hablando de campos petroleros que, al contrario de lo que dice la propaganda oficial, han sido perfectas, bueno, no perfectamente, pero han sido muy técnicamente
manejados durante medio siglo por técnicos ecuatorianos. Ha sido un trabajo minucioso, responsable, cuidando el interés nacional siempre. Recuerden que siempre hay este juego del prisionero, que se llama en teoría de juegos, de que puedo yo gastarme todo ahorita, puedo yo chupar todo ahorita y le dejo el hueso al gobierno que viene. Los trabajadores, los técnicos de Petroecuador han garantizado, ¿no es cierto?, el que se pueda extender en el tiempo lo mayor posible la vida útil de cada campo petrolero que está bajo su cuidado, cosa que es distinto a lo que pasa con las empresas privadas. Entonces, tenemos una cantidad de evidencia histórica, porque no es el único caso, hay una cantidad de evidencia histórica que muestra que lo único que se hace con estos procesos de privatización es un cambio de manos que no favorece ni al Estado ecuatoriano, ni a la situación ecológica, ni a los trabajadores y tampoco implica una contribución técnica. ¿Cómo estás viendo tú el tema cuando todavía la cosa se vuelve más grave? Porque están involucradas empresas que un gobierno entreguista como el de Lazo las vetó en su momento, pues el propio ministro Santos Alvite le dijo que la empresa que ahora está siendo asignada el campo Sacha no podía manejar un campo chiquitito porque le faltaba experiencia, no tenía las credenciales suficientes. ¿Cómo ves tú o cómo entiendes tú que pueda el gobierno defender o dar algún argumento a favor de tan sin sentido, de esta rueda de molino que nos quieren hacer tragar? Precisamente este es un tema que trató, el tema que tú habías analizado, el campo Auca y otros, trató en proceso de unidad de la izquierda y el progresismo en el Ecuador. En este mismo punto 5 de estrategia y acuerdo programático para transición ecológica hacia un país post-extractivista en el marco de la crisis climática, se señaló en el numeral 4 realizar 2 auditorías legales y socioambientales, una minera y otra petrolera, que incluya una revisión jurídica contractual y una revisión integral de pasivos ambientales con especial énfasis en la salud de los derechos laborales y operativos, así como una revisión exhaustiva de las regalías de los convenios de indemnización y compensación y acuerdo entre comunidades y empresas. Asimismo, a través de este instrumento, determinar el cumplimiento de la obligación de consulta previa, libre e informada. Finalmente, hay una profunda preocupación por los resultados que tuvieron desde el gobierno del presidente Correa. Porque ciertamente cuando vemos el tema petrolero no deberíamos solamente pensar que estos fueron los que tuvieron desaciertos y se vendieron a compañías extranjeras. Hay que revisar con integridad el tema petrolero, y por eso es que las organizaciones sociales y los partidos dijeron, perfecto, trabajemos en el tema de hacer una auditoría integral para determinar precisamente las reformas, entre otras cosas, que debe tener la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos requiere una reforma integral, requiere una reforma que permita, y esto entre paréntesis, hoy la ley de hidrocarburos debes traerle a un verdadero Matusalén, no sé qué palabra para leerle adecuadamente, porque tiene tales reformas, y entonces uno le dice, no, pero es que estas reformas fueron negadas acá, la Corte Constitucional dijo esto sobre aquello, y esto otro hay una, bueno, Pero entonces... hay que recordar que la ley orgánica, él tiene el pecado original de que fue justamente elaborada entre gallos y medianoche también por las propias compañías transnacionales durante el gobierno de Yamil Maguad, en medio de la crisis bancaria, es decir, mientras el país estaba desesperado por la situación a la que nos habían impuesto los banqueros, los acuerdos del Fondo Monetario y los gobiernos neoliberales, distraída la gente por la sobrevivencia, por recuperar los ahorros de toda la vida, no se dio cuenta de lo que se estaba tramando precisamente con otro de los grandes amigos del señor Santos Alvite, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que fue ministro en la época de Ortiz. Ortiz? Entonces yo creo que es muy importante ubicar que aquí ese pecado original, ¿no es cierto?, por más parches y reformas que se ha hecho, ha generado un mamotreto que da lugar precisamente a estos resquicios, de estas leguleyadas que siempre son aprovechadas por los mejores abogados que la plata puede comprar
para favorecer intereses antinacionales. Entonces, lo primero que tiene que hacerse necesariamente en esta ley es una codificación que te permita, y yo tengo un hijo abogado y le digo, ve, por favor, envíame lo último, lo que diga Lexis. Pero otro abogado dice, no, no te confíes de Lexis, tienes que, para eso somos abogados que hacemos el análisis técnico, tienes que revisar las reformas, como tú dices, los parches, etcétera. Y mejor ya no, porque es una tarea muy compleja para quienes no somos abogados. Hay que codificar esa ley y hay que plantear un conjunto de reformas a la luz de la modernidad, a la luz de los intereses nacionales, a la luz de la Constitución. Quiero señalar, creo que vamos terminando, en que hay un informe de estos primeros días en el que revela la renta petrolera del Campo Sacha en el año 2024. Un informe de Petroecuador, ¿cierto? Un informe oficial. ¿Y qué dice? De acuerdo a la información oficial de Petroecuador, la renta petrolera del Campo Sacha del año 2024 asciende a $1.552.000. $1.552.944. Pero eso La en qué producción tiempo? del Está muy baja, Jorge. perdón, yo leo siempre mal, 1.000 millones, Ah. 1.500 millones. Son 1.500 millones, o sea que es inclusive superior a lo que el país está dejando de percibir por el Yasuní, que fueron, de Exacto, acuerdo a las mil cifras que daba quinientos David millones. Almeida, son 1.300 millones en el ITT Yasuní, y aquí estamos hablando de que es solamente el campo, porque en otro caso se hablaba de un tren, de un tren de estructuras geológicas. En este caso estamos hablando solamente el campo Sacha, 1.500 millones. Y esto lo ha venido haciendo los últimos 50 años. Fíjate, los ingresos de este campo, de este bloque, es 1.905 millones de dólares. Ah, es más todavía, no son 1.500, sino mil Ingresos, novecientos. ingresos. Ya. La renta, o sea, después de que quites las inversiones y el mantenimiento, que está en 12.5 por barril, Claro. es 1.552 millones. Ya es neto. Es decir, fíjense, es Neto. todavía mayor, porque en el caso que hablábamos, en el caso de ITT y Asuní, son 1.300 de ingresos ¿Ya? brutos, de venta. Entonces, Pero hay que este es un, descontar, como bien menciona Jorge, no solamente el costo operacional, sino también las inversiones. exacto, este es un dato que se les fue, porque no siempre aparece este dato, pero este es un dato que está precisamente como fuente renta petrolera 2024 bloques HP, EP Petroecuador. Y entonces, reitero, 1.900 millones de ingresos, porque se venden 28 millones de barriles, se venden 28 millones de barriles en el año. Se descuentan los costos de operación, las inversiones realizadas para el mantenimiento de este campo y se queda como renta petrolera del año 24, sí, 1.552 millones de dólares. Esto es un Bueno, dato muy entonces, la importante. pregunta que hacía David Almeida, que yo creo que hay que rescatarla, ¿no es cierto? Y mandarle un saludo y que ojalá se reivindique su situación legal, es que precisamente eso, el gobierno tiene que justificar que con este proceso de privatización va a recibir el país más de los 1.500 millones netos cada año. Porque lo que Así quieren es. hacer, ¿no es cierto?, es que haga un solo pago de 1.500 millones y que ahora ya le están diciendo en módicas cuotas sin intereses, ¿no es cierto?, a futuro, pues con lo cual, digamos, con la propia operación del campo van a sacar la plata para pagarle al Estado, ¿no es cierto? Y el Estado dejaría de recibir estos 1.500 millones anuales. Aquí estamos hablando de un pago de 1.500 de una sola vez y además a futuro, es decir, que le van a dar por cuotas en el tiempo. Así es. Entonces, yo creo que el perjuicio que se está generando al país es gigantesco. Así La es. situación fiscal se va a volver insostenible y este es un golpe letal a la dolarización. Porque con esta Totalmente. situación esta plata que el Estado deja de recibir, no solamente que no entra a las arcas fiscales para escuelas, colegios, hospitales, para garantizar la provisión eléctrica, para el tema de los puertos, aeropuertos, las carreteras, sino que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como va a empresas transnacionales, se fuga del país. Es decir, significa un mayor hueco, una mayor estrangulación de los dólares que existen, con lo cual va a reducirse la liquidez y va a entorpecer los procesos
de alguna manera, ¿no es cierto?, de fortalecimiento del sector financiero que está pasando momentos muy delicados, precisamente por esta política depresiva, esta política hambreadora de los gobiernos forzados por el Fondo Monetario Internacional, que impiden que la gente pueda pagar los préstamos, por ejemplo. Si es que los Efecti- dólares se están yendo, si ahora son 1.500 millones de dólares que se van a ir afuera, probablemente hasta 1.900 cada año, además de los 50.000 que dice el propio Fondo Monetario Internacional que ya están afuera, esto significaría que se va a estrangular la economía nacional, tanto el sector público como el sector privado. Finalmente, quiero decirles, porque algunos ciudadanos dicen, bueno, ¿y cuáles son los argumentos que dicen ustedes? ¿Por qué no debe privatizarse Sacha? Y los técnicos dicen, la inversión privada debe estar orientada a proyectos de riesgo. Y Sacha es una operación en marcha, Y que ya no no tiene riesgo. significa riesgo alguno. Ese es el Claro, primer elemento. claro. O sea, tú estás haciendo la espumilla, ¿cómo te quito? Invéntate otra cosa. Ah, y sí, a eso un negocio de riesgo. Un contrato de concesión debería garantizarnos que el costo por barril va a ser menor que el que actualmente se tiene. Y claro, hoy dice el ANTEP que debe estar en alrededor de $7. Este informe oficial de Petroecuador dice que está en 12.5. Pero si nos ponen ya a 30, están comenzando a ganarse desde ahí, ¿no es Claro. cierto? Están comenzando a Es decir, que extraernos. aumente el costo de producción declarado, porque no necesariamente es cierto, puede ser ficticio, ¿no es cierto? Hay pozos petroleros que bajo los contratos de prestación de servicios llegaron a $40 por barril, dólares de hace 20 años, de hace 30 años, ¿no es cierto? Y que el momento que se cambió a contratos de participación bajaron a 17. El Uh -huh. mismo pozo petrolero. ¿Cómo así? ¿Dónde hubo la mejora? Es simplemente que la estructura de incentivos redujo las necesidades de sobrefacturación. Y el problema Así que es, tenemos ahorita es que esta sobrefacturación significa menos ingresos para el país. total. Son dólares que se Es quedan necesario, afuera, en las guaridas fiscales. Son dólares que se quedan en Miami, en Delaware, en Albania, en Nueva Jersey, ¿no es cierto? En Panamá. Ahí está el Banco Banisí, ahí están todos los bancos offshore. Entonces, yo creo que es fundamental ubicar todas las implicaciones, toda la complejidad de vulneraciones que significa este ataque contra la soberanía nacional. es necesario realizar un análisis exhaustivo de la reserva, los recursos, de la infraestructura asociada a Sacha para asegurar una negociación justa. Se dice, se debe establecer exactamente cuál es el futuro de este campo, cuál va a ser la proyección de este campo. Le estamos dando a un árbol que ya tuvo 20 cosechas o le estamos dando un árbol que tiene un futuro para cosechas inmejorables. Le estamos dando un árbol con cosechas inmejorables, con una posibilidad de desarrollo increíble Y que desde el ahí punto de vista inclusive yo económico. insistiría en esto, es decir, hay una cantidad de sinergias que podrían desarrollarse ahorita mismo, que esto de que no hay plata es un cuento. No hay plata no se gastaron 80 millones en el mantenimiento del parque termoeléctrico y se gastó más de 680 millones en comprar una en provisión de energía eléctrica con sobreprecio a Colombia. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no es cierto?, o entender que lo barato sale caro y que estas fórmulas están hechas para beneficiar los bolsillos de ciertas gentes y no por el interés del país. No tiene nada de técnico esta situación. Jorge, nos hemos quedado cortos. Ahorita sí ya tenemos que ir cerrando y por favor unas palabras finales. Perfecto, termino con esto. La organización sindical señala Petroecuador ha logrado en los últimos 3 años por sí solo incrementar la producción un 20% de 63.921 barriles diarios en el 2021 a 77.514 barriles diarios en el 2024. Esto es eficiencia, esto es la capacidad de los trabajadores petroleros, esta es la responsabilidad que tienen. Recordemos, Jorge, que este aumento de la producción tan significativo se da en un marco de la reducción de la producción de las empresas privadas. Además, para finalizar, reitero, gracias Pedro, no es modesta tu apoyo, es gigantesco. El apoyo tuyo y el apoyo de centenares, de decenas, de miles de compatriotas que están en esta causa común. Sacha no se vende, Sacha es de Ecuador. Hermano, esta es una obligación de toda la gente decente del país, insisto, no es un tema de correístas, anticorreístas, gobiernistas, antigobiernistas, izquierdas, derechas, este es una causa que debe movilizarnos a todos. El negocio de unos cuantos está poniendo en riesgo la estabilidad no solamente económica,
sino social y política del país. Un gran abrazo y a seguir adelante en la lucha por la defensa del país, hombre. Muchas gracias. Un saludo.